Gottfried Wilhelm Leibniz. Nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig y falleció el 14 de noviembre de 1716 en Hannover. Fue un filósofo, teólogo, lógico, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán. Junto con Descartes y Spinoza, fue uno de los grandes racionalistas del siglo XVII y se le conoce como el último genio universal. Sus planteamientos principales son las verdades de hecho y verdades de razón. Leibniz parte desde el libro de Locke llamado Ensayo sobre el entendimiento humano. Lo leyó y lo analizó a fondo, y después de la muerte de Locke publicó Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. El libro comienza distinguiendo las verdades de razón y las verdades de hecho. Las verdades de razón son las que dicen que algo es de tal modo y que no puede ser de otro modo. Y las verdades de hecho son las que enuncian que algo es de cierta manera, pero que también puede llegar a ser de otra manera. Básicamente esto significa que las verdades de razón son las que enuncian un ser o un consistir necesario, y las verdades de hecho son las que enuncian un ser o un consistir contingente. Las mónadas. Se puede afirmar que la metafísica de Leibniz es su teoría de las mónadas, la cual la desarrolla en su libro Monadología. La mónada es substancia como realidad en sí y por sí, pero no como contenido del pensamiento, ya que no es substancia extensa, porque la extensión para Leibniz es el orden de las substancias. Las mónadas son únicas, y no se pueden comparar con los átomos, porque los átomos son materiales extensos y hasta divisibles. Las mónadas solo pueden ser fuerza o energía, pero no es material como nosotros la conocemos. Su fuerza es la capacidad de obrar o de actuar. La mónada es individual y jamás puede ser igual a otra. Es simple, tiene percepción y apetito. Esto quiere decir que pasa de una percepción a otra. Existen mónadas que perciben y aperciben. Tienen conciencia y están percibiendo constantemente. Tienen apercepciones y memoria, y se les denomina como almas. En la jerarquía metafísica, se les da un plano superior al de las demás mónadas que solo perciben. Dios, o la mónada perfecta, está en el punto más alto de la jerarquía de las mónadas. En esta mónada perfecta se refleja el mundo desde todos los puntos de vista. Leibniz crea la teoría de la armonía preestablecida, la cual es optimista porque el universo de las mónadas es creado por Dios. Es el mejor posible y el más perfecto. Pero esta teoría se topa con la realidad del mundo, que siempre ha estado lejos de ser perfecto. El mundo es todo menos perfecto. Para explicar todo esto, Leibniz escribe su libro Teodicea, donde dice que los males del mundo son necesarios, porque es inevitable que en el mundo haya mal. Para Leibniz, para que haya bien tiene que haber mal. Principio de razón suficiente. Leibniz lo enuncia en su Teodicea. Dice que no se produce ningún hecho sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. Por lo tanto, los hechos de azar son de este modo, o sea, contingentes o azarosos, porque no tenemos el conocimiento de las causas que motivaron a algo a suceder. Según la concepción racionalista, el principio de razón suficiente es el fundamento de toda verdad, porque permite conocer la condición de la verdad de una proposición. Para Leibniz, sin una razón suficiente no se puede afirmar cuando una proposición es verdadera. Leibniz enuncia que, en el mejor de los mundos posibles, la naturaleza no da saltos y nada sucede de golpe, que quiere decir que nada pasa solo porque sí, volviendo a mencionar al principio de razón suficiente. Esto se vincula con el problema del continuo o continuidad de la naturaleza y de la divisibilidad de la materia. Un ejemplo de todo esto es que los objetos caen al suelo por una razón, y esa razón la conoceremos al estudiar la ley de la gravedad. La relación de Leibniz con el cristianismo.
Leibniz habla mucho de Dios en su filosofía. Él dice que Dios es quien asegura la relación entre sus ideas y el acontecer de la realidad de las cosas. En su discurso de metafísica enuncia que, en rigor de verdad metafísica, no hay causa externa que actúe sobre nosotros excepto Dios. Él se comunica a nosotros inmediatamente en virtud de nuestra continua dependencia. De lo que sigue, que no hay otro objeto externo que toque a nuestra alma y que excite inmediatamente nuestra percepción. Así no tenemos en nuestra alma las ideas de todas las cosas, sino en virtud de la acción continua de Dios sobre nosotros. En su Teodicea, Leibniz intenta hacer una justificación de Dios por el mal que existe en el mundo. Dice que Dios no quiere el mal moral, pero lo permite para que existan otros bienes mayores. También enuncia a Dios en varias de sus obras y expresa su fe hacia Él. Algunos ejemplos y frases son: no hay sino un solo Dios y este Dios es suficiente. Puede tener su efecto solamente por medio de la intervención de Dios, puesto que en las ideas de Dios una mónada ciertamente requiere que Dios, en la regulación del resto, desde el principio de las cosas, deba tenerla en cuenta a ella misma. En su obra La monadología, enuncia que Dios es absolutamente perfecto, porque la perfección es la cantidad de la realidad positiva, en el sentido estricto, dejando fuera las limitantes o delimitaciones en las cosas que son limitadas. Y donde no hay limitaciones, es decir, en Dios, la perfección es absolutamente infinita. De ello, se desprende también que los seres creados derivan su perfección de la influencia de Dios, pero que sus imperfecciones provienen de su naturaleza, que es incapaz de ser sin límites, porque es en esto que se diferencian de Dios. Reflexión acerca de la relevancia de Leibniz. Ha contribuido a muchas ciencias, como por ejemplo a las matemáticas, la lógica matemática, la psicología, la física, la biología, entre otras. Una aportación bastante importante a mi parecer es la del principio de razón suficiente, que dice que todo tiene una razón y que las cosas ocurren por algo. Esto es algo que todos empleamos en la actualidad. Todos pensamos que las cosas pasan por algo, como por ejemplo cuando una puerta se cierra de golpe, decimos o lo relacionamos con que hace aire y esa fue la causa de que se cerrara la puerta. Las verdades de hecho y las verdades de razón me parecen igual muy importantes, ya que Leibniz decía que si queremos llegar a la solución de un pensamiento, basta con resolver una ecuación matemática, ya que todo está creado por alguna verdad y porque tiene una razón para existir. A mi parecer, el pensamiento de Leibniz nos ayuda a concebir la realidad de otra manera, una manera más optimista, como él veía el mundo. Decía que este mundo es el mejor de todos, el mejor que puede haber, ya que Dios había creado el mal para que haya un balance en el mundo de bien y mal, y que de esta manera el mundo sea más completo. El mal es necesario para enriquecer al mundo. Leibniz da esta justificación al mal. El mal es algo hecho por Dios, calculado muy detalladamente para darle más variedad a este mundo y hacerlo perfecto. Y que exista un balance, que no todo sea malo, pero tampoco todo sea bueno. Lo que Leibniz quiere darnos a entender es que nosotros debemos de comprender el porqué del mal en el mundo.